Les vamos a dar inicio al doctor Cancino, al doctor Telequi. Ya la doctora Patrón ya hace parte de este grupo, así que en principio ya sabe la metodología y el origen, pero también hay varias personas que son nuevas, así que permítanme en unos pequeños minutos contar cómo nació esto. Básicamente nació producto de un tuit del profesor, el doctor Marco Antonio Álvarez, que también está presente en esta reunión, en donde hizo un llamado de que estos tiempos no son solamente para estudiar derecho. Por supuesto, tenemos que seguir estudiando derecho porque somos abogados y entendemos la importancia del derecho para la sociedad, pero son tiempos de cambio, de transformación, de retos para todos, y tal vez acudir a obras, a literatura no jurídica, como novelas, como ensayos de ciencias sociales, tal vez es un tema que debemos hacer. Entonces, a partir de ahí, conversando con el doctor Marco Antonio Álvarez, planeamos una lectura colectiva que inició con el libro Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Discutimos, conversamos sobre Raskolnikov, sobre Estonia, sobre la Rusia de los zares, y fue una lectura muy interesante. Duramos una semana leyendo, nos reunimos una vez por día, leemos aproximadamente entre una hora, hora y media, y luego nos dialogamos sobre las líneas que leemos, y al otro día nuevamente nos encontramos. Entonces, esa fue la primera lectura. La segunda lectura, perdónenme que aquí se activó todo nuevamente. Les agradecería, por favor, que los que no son coanfitriones se silencien sus micrófonos, por favor. Es que como no hay mucha gente. No sé por qué de forma, no oprimí nada, pero de un momento a otro todos estuvieron bien, perfecto. Entonces, continúo. Entonces, bueno, esa fue la primera lectura, fue una experiencia en donde aprendimos a mejorar la metodología, y en la segunda ocasión decidimos leer sobre amores difíciles, amores contrariados, y un poco para vincular a las personas hicimos una encuesta en Twitter en donde ganó, para bien, yo disfruté mucho que esa fuera la obra que ganara, El amor en los tiempos del cólera. También nuevamente la dividimos en 6 partes, la obra se divide en 6 capítulos. Al día de ayer leímos durante 2 horas el capítulo 6 de forma colectiva. Un profesor que actualmente está en Alemania, Juan Camilo Botia, que debe estar por acá, y Christopher, que es estudiante de literatura de la Universidad de los Andes, ayer nos hicieron una conferencia sobre la obra, y bueno, hemos disfrutado mucho. Ya conseguimos la película, y la idea es que el día de hoy, mañana la vamos a mirar, y mañana nos vamos a reunir a hacer una tertulia sobre la obra. Bien, entonces en ese contexto les cuento ahora a los que nos escuchan cómo el doctor Cancino, digámoslo, está el día de hoy, aceptó la invitación, el doctor Telequi. Pues muy sencillo, realmente tuve una conversación por WhatsApp. Sí, una cosa buena del coronavirus es que me ha permitido conocer a muchas personas por redes sociales, digamos, estamos presos, estamos abiertos a generar lazos de la forma que ahorita nos permite, que son las redes sociales. Entonces, era un tema de unas providencias, conversamos sobre las providencias, y el doctor Cancino pues tuvo a bien felicitar la actividad de lectura colectiva. Me mencionó esta obra del derecho penal en Macondo, que inicialmente hay una primera edición que es de su padre, y esta segunda obra que está junto con el doctor Telequi y por supuesto su padre y él. Entonces yo tuve a bien hacer la invitación, hacerle el comentario, yo, el doctor Cancino, nos gustaría mucho, porque, y aquí viene ya el inicio de esta charla, porque ayer discutíamos mucho que García Márquez tiene una especie de fijación con 2 profesiones. Tal vez él, producto de su cultura y de su tiempo. Digamos, la Colombia del siglo XX era una Colombia en donde el médico y el abogado eran los 2 profesionales por excelencia digámoslo, para tener un estatus social. Hoy en día, digamos, esto ya no es al menos no es tan fijo, porque ya hoy hay muchas profesiones que son de suma importancia. Tal vez decíamos que en los 50 el ingeniero también cobra una importancia, pero repito, el abogado y el médico. Y a lo largo de las obras de García Márquez, pues el abogado y el médico vienen siendo siempre personajes recurrentes. Sumado a esto, la experiencia de García Márquez inicialmente estudiando Derecho, además de su influencia política, porque fue un literato muy importante, pero que fue activo políticamente, aplaudido y criticado políticamente. Entonces, digamos, por decirlo de alguna manera, no es un Borges que estuvo muy cerrado a nivel intelectual,
sino García Márquez fue político en esencia. Bajo ese entendido, pues yo tuve a bien decir al doctor Cancino que esta obra es fundamental para todos los abogados, pero para los abogados colombianos en especial, porque es nuestra mejor pluma, y pues saber el enfoque de esta obra en clave de derecho pues es fundamental. El doctor Cancino, y aquí solamente agradecerle, inmediatamente dijo, mande, eso fue su expresión, por la tengo guardada, diga usted cuándo y dónde, que yo estoy dispuesto. Y entonces, bueno, y estamos hoy acá. Y el doctor Telequi, yo a las 12, 1 de la tarde, recibí un WhatsApp de él, una conversación también muy presto, y estamos hoy acá reunidos. Bien, dicho esto, entonces, básicamente contarles, y también para los panelistas, la metodología, tenemos una hora de trabajo, la idea es que la doctora Patrón va a hacer una pequeña presentación de la obra. La doctora Patrón apenas supo, también se expresó su emoción, dijo que había sido una obra muy importante para ella, que le había gustado mucho, entonces ella va a hacer unas primeras palabras. Luego vamos a tener propiamente la presentación, en donde el doctor Telequi y el doctor Cancino van a tener, por supuesto, el uso de la palabra, pues ellos tendrán a bien hablarnos de la obra. Yo les sugiero respetuosamente que, para ser ordenados, trabajar 3 temas especialmente. Primero, cómo surge la obra, cómo es que 3 abogados se piensan y escriben esto, que si ustedes me corregirán en su momento, pero no conozco algo parecido al respecto. 2, qué podemos encontrar en la obra, cuál es el contenido de la obra. Y el tercer punto es Gabriel García Márquez y el derecho, ¿no? Digamos, ¿cómo nos serviría hoy en día leer a García Márquez para formarnos como abogados, como juristas? Entonces, luego de esta fase, que es la fase de presentación, la idea es, y las personas que están ahí nos acompañan, si a bien tienen hacer preguntas, comentarios de forma directa, hay una opción aquí en esta plataforma que es alzar la mano. Pues alzan la mano y con muchísimo gusto yo, como coanfitrión, pues les la doy para que puedan interactuar con los panelistas. ¿De acuerdo? Entonces, aclarado esto, doctora Patrón, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Me presento, María Angélica Patrón les habla. Un saludo fraterno a quienes hemos estado acá hace ya varios días, y en especial a los doctores Iván Cancino y José Telequi, quienes con generosidad, como decía el doctor Ronald, nos acompañan el día de hoy. Nos propusimos leer, como acabamos de escuchar en este espacio, El amor en los tiempos del cólera, que, como vimos y sabemos quienes hemos leído la obra, se sitúa en una ciudad caribeña, que en principio bien podría tratarse del amor, que a voces del autor se puede leer en clave de dolencia o enfermedad, del sexo, del matrimonio, de las relaciones humanas, de la libertad, de la juventud, de la vejez, de un triángulo amoroso, y que puede ser leído inclusive desde la espacio-tiempo, tiempo que, dicho sea de paso, en esta obra en algún momento se detiene. Tal y como decía el doctor Ronald, acá estamos algunos abogados, y esta obra nos ha llevado a su vez al derecho penal en la obra de García Márquez y el derecho penal en Macondo. En ambas obras confluyen como autor el doctor Antonio José Cancino Moreno, quien tuvo tanta trayectoria y reconocimientos que no requiere presentación. Ayer nada más oíamos a la doctora Emilce González de Cancino referirse a él y al doctor Iván Cancino en el marco de una conferencia del Colegio de Abogados Penalistas, y decía que en ellos confluía que ambos fuesen acuciosos, dedicados, y que estaban absolutamente encarnados en el rol de abogado defensor. Destacaba una frase que quiero traer ahora a colación, y era que es difícil vivir con un penalista, y decía la doctora Cancino, la doctora Emilce, perdón, González de Cancino, pero que ello no dejaba de ser emocionante. Y ciertamente esas virtudes que ella recalcó de ellos se ven plasmadas en la obra que conozco, tengo y leí, que fue la del doctor Antonio Cancino, de quien yo creo que solamente con decir el nombre de él, para quienes tuvieron la fortuna de conocerlo, traen desde su memoria, o podrían traer la remembranza de la grandeza de él. Para quienes no tuvimos esa fortuna, lo hacemos a través de las letras, que en el caso de él trascendieron. Y de la segunda obra, pues nos hablarán nuestros invitados. El texto del derecho penal en la obra de García Márquez data del 83 y principia con una nota de autor que indica enormemente a la persona que inicie nada más a ojear el texto a leerlo a profundidad. Es una obra en la que, sin matiz ninguno, el doctor Antonio Cancino señala que García Márquez era un penalista, pero que por el mismo afán que tenía él, y porque tampoco le gustaba que lo encasillaran de ninguna manera, no obtuvo el título, a pesar de que ciertamente él hubiese iniciado sus estudios en Derecho. Decía que se trataba de una persona que era un abogado de causas universales, que estaba por fuera de los tribunales, de los juicios y de los términos que en ocasiones suelen ser como cadena, que se nutría de la humanidad y de lo que su imaginación producía.
Ciertamente el doctor Antonio Cancino en esa obra nos propone algo que de golpe cuando lo leemos por primera vez alguna de las obras de García Márquez, nosotros no logramos destacar. Y es que tiene bastante derecho penal, pero que para un lector desprevenido no es fácil encontrar, o por lo menos no lo hacemos de esa manera. Y él en esa nota de autor presenta excusas y dice que puede herir susceptibilidades, pero que las obras de García Márquez, las que estaban publicadas cuando ese libro sale en el 85, perdón, en el 83, informan que más o menos la mayor parte de los que están allí no son personajes, sino que son delincuentes y que se encuentra muchísimo derecho penal en esas obras. De hecho, todo el texto empieza por la parte general del código de ese momento y establece unos capítulos en concreto de cada una de las conductas punibles que existían. Y estando a tono con la obra que nosotros leímos, que es El amor en los tiempos del cólera, hay un capítulo en especial que habla sobre la violación de medidas sanitarias, propagación de epidemias, contaminación de agua, corrupción de alimentos y medicinas. Que ciertamente pues no hace alusión a esa obra porque esta obra fue posterior, la que nosotros nos leímos. Y esa mirada distinta de las obras de García Márquez alcanza para explicar el derecho, en este caso el derecho penal. Y eso además a mí me recordó en particular que el derecho no se agota en él, que la literatura está allí para nutrirlo, para explicarlo de manera fascinante, como ciertamente a mi juicio lo hizo el doctor Antonio José Cancino, perdón. Y de hecho, en punto de eso, de esos tipos penales y de la coyuntura que hoy nos tiene y que ha propiciado estos espacios, trae unos pasajes del texto de García Márquez, puntualmente de 100 años de soledad y del otoño del patriarca, que viene a bien ilustrar el tema. Dice el doctor Antonio así: la sirvienta desalmada de Rebeca, la viuda solitaria que la acompañó fielmente durante toda la vida, mataba perros y gatos y cuanto animal penetraba la casa y echaba los cadáveres en la mitad de la calle para fregar al pueblo con la dentina de la putrefacción. Ello sostenía el doctor Cancino, evidentemente era un quebrantamiento grave de las normas sanitarias, pero que no alcanzaba a materializar ninguna conducta, ya que la infracción no se dirigía en precisa forma a la disposición para impedir la introducción o propagación de epidemias, que era lo que de suyo buscaba proteger el legislador. Entonces vemos cómo el doctor Antonio José, al margen de que al inicio del texto señala que hay bastante derecho penal, dice también que es la manera de explicarlo. Y de hecho lo explica cuando dice qué puede ser o no conducta punible en punto de lo que pasaba en las obras de García Márquez. Trae también a colación un pasaje también de 100 años de soledad en la que dice que por un descuido de José Arcadio, la epidemia del insomnio se propagó a través de la venta de unos animalitos de caramelos fabricados en su casa, que como se sabe contenían un brebaje acónito, que hacía que quienes lo consumieran estuviesen todo el día soñando despiertos. La peste entonces invadió todo el pueblo, pero sin embargo dice el doctor Antonio, ojo, eso no constituye delito, porque no estaba constituida la modalidad culposa, sino dolosa. Recordó además un pasaje del otoño del patriarca en el que el dictador Zacarías propagó la epidemia, que dicho sea paso ni siquiera existía, sino que lo hizo por decreto ante la amenaza de una sublevación civil. Así que hizo que colocara una bandera amarilla, cerró el puerto, suprimió los domingos, prohibió que llorasen a los muertos, dispuso que las Fuerzas Armadas velaran por el cumplimiento de su mandato, amén de lo cual ciertamente se ejecutaron a varias personas en público. Pero si no existía la peste, pues obviamente no se puede cometer el delito, no se cometía el delito de la salud pública. Al margen de que él explicara posteriormente que estaban homicidios y otros, pero que ese en concreto no. Entonces, solo por traer a colación, por la coyuntura y el texto que leímos, esos apartes permiten reconocer la importancia de esta obra solo por mencionar unos en concreto. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es que este libro bien pudiese ser las veces de esas muñequitas rusas, en cuyo interior siempre brota una más. A mi juicio así es este libro, que siempre nos va dando algo adicional de lo que ya nosotros habíamos leído en los libros de García Márquez. Eso es básicamente mi impresión del texto. Muchísimas gracias. Patrón, muchas gracias. Buenas tardes, doctor Ronald. Y a Doctor Lequi, doctor Cancino tiene uso de la palabra. Sí, no, yo ya voy a colgar porque la doctora Patrón ya hizo la... No, qué bonito y cómo se llena uno de pulmones, de orgullo de mi papá que la gente haya leído esa obra. Yo le voy a contar, doctor Ronald, el contexto sin nombres para
para evitar tanta cosa. En el año 79, a finales de 1979, yo tenía 3 años, ahí ya pueden hacer las cuentas, por circunstancias de la vida tuvimos que salir exiliados la primera vez a España. Doctor Cancino, En disculpe, unas co- no lo vemos, ni el doctor Telequi, por favor, sus cámaras. Ah, claro, ya las pongo, discúlpeme. Importante. Tuvimos que salir en el año 79, 80, tuvimos que salir del país con destino a Madrid, España, una ciudad que también fue objeto del segundo exilio en el año 95, más o menos, por cuestiones de seguridad de mi papá. En esa primera etapa las condiciones no fueron muy buenas. Vivimos en un apartamento muy pequeño, pero con ese amor de familia, pues la pasamos muy bien. Además, en ese momento la situación de España económica no era tan fuerte como era ahora, así que no era cara. Vivimos muy cerca de la Plaza de Toros Las Ventas, en un sitio que se llamaba Avenida Donostiarra, y mi papá pues empezó a buscar cómo vivir la vida, y aparte él y mi mamá empezaron su doctorado, mi papá en la Universidad Autónoma, mi mamá en la Universidad Complutense, de donde son doctores ambos. Y en ese exilio lo primero que aparece es una columna en El Espectador, la primera etapa de mi papá en El Espectador, y se le ocurre con sus amigos empezar o volver a leer la obra de García Márquez y a buscarle el lado de abogado. Con ese exilio y ese tiempo que no se podía ejercer la profesión, después mi papá sí se colegió. Cuando acabó el doctorado, se matriculó en el Colegio de Abogados de Madrid, siempre mantuvo vigente, y él murió pudiendo litigar en España, como en efecto lo hizo varias veces. Es decir, que su litigio no solo fue en Colombia, sino que llevó casos en España, algunos conocidos, otros no tanto. Y en ese exilio, profesores, y gracias a todos por acompañarnos, un saludo muy especial al doctor Marco Antonio Álvarez, quien siempre lo lee uno en Twitter, y muy agradable, así a veces yo le pique la lengua un poquito, pero es con cariño y con mucho. Esa fue la manera en la que se crea ese primer libro, doctor Rona. Pasa el tiempo y, como ustedes deben saber, para el año 1982 había ya una producción muy amplia de García Márquez. Había escrito La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, 100 años de soledad, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, y con novelas hasta ahí. Había hecho reportajes como El relato de un náufrago, había hecho cuentos como Los funerales de la mamá grande, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, Ojos de perro azul, y también obra periodística como Cuando era feliz e indocumentado, Chile, El golpe y los gringos, crónicas y reportajes, de viaje por países socialistas, periodismo militante y Textos costeños 1 en el 81 y Entre cachacos en el 82. A partir de ahí, pues se perdió el rastro del libro. El libro solo tiene eso, y después obviamente que como novelas estuvieron, entre otras, El amor en los tiempos del cólera, que es del 85, El general en su laberinto, que es del 89, Del amor y otros demonios del 94, Memoria de mis putas tristes del 2004, y así. Entonces, más adelante, cuando ya mi papá vuelve de su segundo exilio, que ese fue más conocido porque fue el atentado y las amenazas que sufrió por defender al expresidente Samper, nos invita el profesor José David Telequi, quien trabajaba con él y gran amigo de la casa, además una persona muy cercana a nosotros, y nos dice: vamos a actualizarlo, y con un poquitico de lo nuevo que ha salido en el derecho, sin profundizar pues todavía de fondo en el funcionalismo y en el normativismo, que por ahí lo tocamos. Y ahí es donde ya nos permite, además, no solo ayudarlo a actualizar la obra, la primera se llama El derecho penal en la obra de García Márquez, sino que nos permite ser coautores y cambiarle el nombre para que la pudiéramos disfrutar: El derecho penal en Macondo. La primera carátula es una carátula anaranjada con blanco, la segunda ya es un diseño de él. Escoge la foto porque dice que la persona que está caminando en el libro se parece a él, no es él, pero se parece, y le incluye las mariposas amarillas. Desafortunadamente, cuando se enferma, estábamos trabajando ya
en la última versión, ya con las teorías funcionalistas, él se enferma y han pasado 7 años en los que realmente el dolor que hemos sentido tanto David como yo de la muerte y de la enfermedad de él no nos ha dejado, pero creo que ya es momento de rendirles homenaje poniéndonos otra vez en la tarea, profesor. Creo que ahí le conté la historia de dónde nace esta obra. Doctor Telequi, sobre la historia, algo adicional, alguna anécdota, una cosa que el doctor Cancino haya pasado por alto. No, particularmente está todo dicho, sin embargo, pues en esa obra está impresa toda la personalidad del doctor Antonio José, sin duda un hombre estudioso que cogió cada una de las obras de García Márquez y que hoy en día obtiene un reconocimiento no solamente nacional, sino internacional. Les voy a contar una experiencia. En la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, el profesor de procesal penal era el doctor Ignacio Tedesco. Él tiene una obra muy buena sobre el acusado en el ritual judicial Sí, lo tengo. y exalta en forma enorme la obra del doctor Antonio José Cancino, cuestión que también hace García Amado en España, pero sin duda alguna el doctor Antonio es heredero de una tradición que debe ir rescatando todos los días, y es esa simbiosis que debe existir entre literatura y derecho, porque lastimosamente los abogados nos hemos vuelto simplemente cultores de la ley, como lo decía esta mañana el maestro Gómez Méndez. Precisamente varios de nuestros problemas es ese fetichismo legislativo, entre otros, que permiten es que nos alejemos, tanto funcionarios como abogados, de ese matiz humanista que debe tener todo abogado, y eso se consigue es con la literatura. Precisamente al doctor Iván y a mí nos gusta mucho una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum. Ella tiene un libro de hace muchos años que se llama Justicia Poética, y precisamente trabaja ese tema de cómo es incluso más importante para un juez al dictar justicia leer literatura para poder compenetrarse con quien va a juzgar, para ponerse en los zapatos del otro. Entonces decía que la literatura genera empatía, que es precisamente eso de ponerse en la situación de otro para juzgar de esa manera. Y él decía, ella dice, en Justicia de Poética, por ejemplo, que los jueces deberían leer cierta clase de literatura, por ejemplo, Dickens, que aproxima pues a una visión humanista para reconocer las debilidades humanas, para reconocer esas debilidades en el marco, por ejemplo, un sistema capitalista como el nuestro, o en cualquier otro escenario donde se tenga que descubrir el alma humana, porque el día que a nosotros nos empiecen a juzgar los robots, es cuando empezarán esos problemas por la falta de emotividad que algunas veces se van a encontrar, porque no se puede dictar derechos si no se tiene un corazón grande en la mano, no para albergar pasiones ni para exagerar en todas esas virtudes emocionales, sino precisamente para encontrarle el cuida al asunto y reconocer la humanidad en todas las personas, en todas las calidades y en todas las situaciones que nos encontremos en la vida, como jueces o como funcionarios o como abogados. Ante todo estamos frente a un ser humano que piensa, tiene emociones, tiene pasiones, de todo. Anoto en particular, por ejemplo, de esas grandes obras, uno cómo puede hacer como el doctor Antonio José Cancino lo hizo, que nosotros simplemente hicimos fue anotaciones y actualizaciones. El doctor es el arquitecto, el constructor, el creador de esta magnífica obra reconocida en todo el mundo entero, y obviamente que debería ser una materia obligada en derecho penal en cualquier universidad, para acercarse a una manera de ver el derecho muy distinta, que nos pone a tono hoy en día con lo que, por ejemplo, Marta nos habla de las emociones humanas a la hora de dictar justicia. Doctor Telequi, doctor Cancino, yo tengo la fortuna de tener el libro en mi biblioteca de Tedesco sobre la acusación en el ritual judicial. Un amigo que hace el doctorado allá me lo trajo, me dijo, Ronald, esto hay que leerlo, y efectivamente lo he leído. Es un gran libro que recomiendo a todos los que nos escuchan. Y estoy mirando la bibliografía de Tedesco. Entonces, bueno, cita el libro, efectivamente, el de 1983, pero hay un artículo. Quiero preguntarles a ustedes por ese artículo. Leo, dice: Jueces y abogados en la obra de Gabriel García Márquez, Revista Jurídica, Universidad de Puerto Rico, en 1991. Ese artículo, ¿dónde está? ¿Está perdido? ¿Qué podemos encontrar ahí? No, está integrado en la nueva en la actualización que se hizo Ok. de la obra del doctor Sí, Antonio. ahí está integrado. Ok, buenísimo, listo, perfecto. Bueno, entonces pasemos Fíjese usted cómo Ignacio Tedesco
parte de la literatura del derecho y él encuentra esa aproximación al arbitrar judicial del acusado es con la obra de Ferri, el delito, el arte del delito. Entonces, esas aproximaciones son muy valiosas y Antonio Cancino es en verdad único en Colombia porque se atrevió a hacer algo que en realidad es osado y es mezclar literatura y derecho sin llegar a hacer simplemente un retoque de aspectos literarios vistos desde el punto de vista jurídico. Él se aproxima al fondo de la situación de lo que refleja cada una de las obras. La doctora María Padrón mencionaba en El amor de los tiempos del cólera, por ejemplo, el doctor Antonio Cancino, en relación, por ejemplo, con los elementos subjetivos del delito, en una situación en la cual el doctor Florentino Ariza, que era siempre virgen o siempre se conservó solamente hasta que tuvo tentado por Bárbara Lynch, hace tocamientos siendo médico. Y él los distingue en la obra de cómo esos tocamientos que hizo a Bárbara Lynch ya se aproximaban era a un abuso sexual y era analizando cómo el ingrediente subjetivo era completamente ese de obtener una satisfacción libidinosa, cuestión que no ocurría en sus anteriores intervenciones médicas e incluso con su novia o con su enamorada de toda la vida, a quien cuando auscultó como médico ella dijo algo así como, este tipo no le gustan las mujeres o nunca va a conocer el amor porque no la tocó como ella quería, él la tocó como médico, pero después falló con Bárbara Lynch, a quien sí sobrepasó de sus condiciones médicas y la tocó como hombre. Ahí David, el doctor Marco pone una anotación de injuria por vía de hecho o abuso claro, porque el médico Juvenal Urbino toca a Bárbara Lynch y ella va narrando García Márquez en palabras de ella, que ella sabía que eso no estaba bien, hablando del consentimiento, ¿no? Ella dijo, eso no está bien, yo sabía que no estaba bien, al menos éticamente, pero me dejó porque dice, ¿cómo una pobre negra como yo no va a dejar que se fije un hombre de tanto ruido? Es decir, que ella sabía que al principio los tocamientos no eran éticos y no estaban bien, y entonces viene todo el debate que puede uno tirarse 100, 200 páginas sobre si uno puede hacer un consentimiento posterior en un delito sexual. Fíjese que durante mucho tiempo en Colombia, incluso si una persona era accedida carnalmente sin consentimiento y la persona después se casaba con ella, se acababa el delito en una posición machista. Y aquí García Márquez le pone a uno de abogado ese dilema tan impresionante de mirar que si la persona en su consciente sabe que no está bien al principio, inician los tocamientos y después dice, hombre, pero bueno, hasta sabroso porque el tipo se fijó en mí, si ese consentimiento eliminaría el delito o no. Y eso genera un debate de algo que uno lo miraría muy, muy corto. Y también después en ese mismo libro, en El amor de los tiempos del cólera, cuando le quitan la virginidad a Florentino Ariza, en ese barco que lo jalan al camarote, él narra y dice que él no se dio cuenta sino cuando terminó la señora que se había acaballado encima de él, pero que qué rico, también el consentimiento posterior de lo que en principio sería un acceso carnal sin consentimiento, ¿no? Por ejemplo, doctor Ronald. Buenísimo. Yo creo que el día que haga una ponencia sobre consentimiento del derecho penal voy a citar los dos momentos. Buenísimo, impresionante. Bueno, pasemos al segundo tema. Ya ustedes nos han dado una pincelada, pero ahora va a ser el tema central. Le pregunto inicialmente al doctor Telequi, ¿qué encontramos en la obra? Digamos, en este momento despertó mucho interés en Twitter y la gente está acá. Yo incluso no la tengo en mi biblioteca. Ya hablé con mi librero de confianza en Bogotá. Me dice que el lunes me lo va a enviar. ¿Qué voy a encontrar en esa obra? La primera parte es general, derecho penal general, y la segunda parte es derecho penal especial. Entramos con incluso todos los principios del derecho penal general, nos aproximamos a la teoría de la autoría, la participación, concepto de delito, incluso se inicia con el derecho penal de acto y no el derecho penal de autor como fundamento del derecho primitivo, se explica de ahí en adelante todo, casi es la misma división del Código Penal, una parte general, una parte especial, y en cada uno de ellos están reflejadas varias obras, no solamente una, sino están mezcladas, y cada una de esas obras está señalada con una letra para identificar un caso particular en relación con ese tópico que se está tomando.
Esa es Pero, básicamente la estructura de la obra. pero, por ejemplo, doctor Telequi, entonces, el principio de culpabilidad, entonces lo que hacen es buscan un pasaje de la obra de García Márquez en donde el principio de culpabilidad se vea reflejado o sea, no entiendo muy bien No, cómo. no fue así. Fíjese que esa pregunta es muy importante por dos cosas. El trabajo fundamental de la estructura lo había hecho el doctor Antonio Cancino en su primera obra y nos costó entenderlo porque nosotros queríamos construir la actualización y los comentarios buscando el derecho penal y después la cita, y así no se puede. Le tocó a uno leer una, dos y tres veces cada uno de los libros de García Márquez para después tratar de seleccionar de esas citas o ir acostumbrando el pensamiento y esa educación Duro, la sí. teníamos nosotros desde hace 10 o 15 años, pero ya cuando uno se va a poner a escribir la obra ya se complica. Así que a partir del año 95 nosotros empezamos a mirar casi que toda la literatura. Yo creo que a David le pasó lo mismo. Así uno va leyendo y va diciendo, oiga, esto me sirve para tal tema y lo subraya. Y le voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, ahorita que escuchamos por ahí en una de esas tantas conferencias que hay a la doctora María Camila Correa Flores con su tesis doctoral sobre la legítima defensa, así la agresión no está actualizada en el tema de violencia de género. Pues, por ejemplo, Hansel y Gretel es eso. Cuando Gretel le empuja a la bruja en el cuento a que se queme en la candela para poder salir, si hay una actualización en la agresión, si puede valerse, si no puede valerse. Entonces, así se aproximó uno y entonces a partir de esa lectura empezamos a mirar, mire, lo que más tiene García Márquez es en esto. Entonces, en teoría general, la aplicación de la ley en el espacio, de tipicidad podemos encontrar esto. No escogimos temas porque era muy difícil después buscar algo que se acomodara al texto, sino que después en un diálogo entre los tres íbamos diciendo, miren, este libro encontré tanto, eso es tipicidad, entonces tipicidad, yo también encontré esto, y fue un ejercicio al revés donde encontramos pues tentativa, delito imposible, legítima defensa, estado de necesidad, agresiones delitos contra los animales, justificación, imputabilidad, bueno, todo lo que hay en la parte general y la parte especial sí fue un poquitico más fácil porque los ejemplos se construyen a partir de ahí con un poquitico más de facilidad, ¿no? Pregunta, ¿es parafraseo o citaron textualmente las obras? No, hay citas textuales, además en las comillas y en el número, tanto en el original como en la actualización. Aparece además la página del libro en donde se encuentra la cita, para que también no es que los vayamos a poner a leer toda la obra, sino que ustedes van y dicen, ay, mire, esto lo citan ellos en tal página de tal libro y lo puedan acudir y lo puedan buscar. Entonces, realmente también es un ejercicio que en la actualización que nos vamos a demorar, yo creo que un año, ya con la actualización tecnológica, el libro electrónico tendrá el link incluso a la obra que esté disponible de García Márquez para tener la cita de manera inmediata. Buenísimo. Total, ¿y que algo más por añadir? No, ahí está todo absolutamente dicho. Me llama la atención el con esa visión, desprovistos de cualquier prejuicio y simplemente obtener de ella lo que más podamos. Sencillamente se trata de una obra que reúne académicamente todos los presupuestos para obtener algún conocimiento básico, pero al mismo tiempo se aproxima a García Márquez. Yo creo que el intento... Andrés Goyeneche levanta la mano. Vamos a darle uso a la palabra a Andrés. Andrés. Ya, un segundo. Vamos a esperar mientras. Tarda un poco. No sé por qué. Ya le di. ¿Quiere darle audio? Buenas ya tardes. Tiene audio el doctor Goyeneche, sí señor. ¿Cómo está, Andrés? Bien, doctor Cancino, para mí es un placer saludarlo el día de hoy. Agradezco este espacio. Bueno, antes que hacer mi aporte o mi pregunta que me genera un poco de inquietud, soy apasionado a la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Incluso recientemente la estuve revisando nuevamente para un hilo en Twitter sobre Remedios la Bella. Pero entrando en materia, quería, en este tema de los casos que encontramos en la obra, quería consultarle si en el caso específico de la muerte de Prudencio Aguilar, cuando José Arcadio Buendía lo asesina, ya sabemos la forma en que lo hace,
el autor menciona que este acto fue catalogado como una cuestión de honor. Yo quería consultarle a usted si en este abordaje del libro, este caso en específico quizás fue tenido en cuenta desde el punto de vista del derecho penal. David. ¿Me repite la pregunta? Se le fue la última parte. No, el Sí, doctor ¿me escucha? habla de la muerte de Prudencio Aguilar, que fue asesinado por su amigo José Arcadio. Y es fácil, la muerte se produce es por los comentarios que el fallecido le hacía a su amigo José Arcadio sobre la relación con su esposa Úrsula, quien en realidad, además de ser esposos, eran primos. Prudencio entonces hablaba que el hijo que tendrían vendría con problemas como cola de cochino, que lo cual nunca pasó porque el niño nació en perfectas condiciones, pero como no le gustaron los comentarios y descalificó la relación con su esposa, pues lo asesinó. Ese es un tema muy importante porque hoy en día el tema de la ira, intenso dolor, por ejemplo, o todos los requisitos del delito pasional están subsumidos, no en este caso porque es de hombre a hombre, sino o lo mismo que sucede en Crónica de una muerte anunciada cuando se devuelve a la esposa al hogar materno, que eso vamos a hablar también ahora, sino que el feminicidio, por ejemplo, ha excluido la discusión de ira, intenso dolor, y es como si se hubiera derogado del código de manera tácita. Y realmente a mí no me gusta mucho abordar ese tema porque es muy susceptible hoy en día en el tema del feminicidio hablar de ira e intenso dolor, pero para mí no está descartado que se pueda hablar de feminicidio y tener también una disminución punitiva por un reconocimiento de ira e intenso dolor. Para mí no es compatible. Sí se toca, doctor, y 100 años de soledad es una obra que a mi papá le gustaba mucho y esos personajes los toma mucho para los delitos contra la vida e integridad personal. Doctor Talequi, ¿algo que añadir sobre la pregunta? No. Bien, el doctor Marco Antonio alza la mano, vamos a darle uso de la palabra. Doctor Marco Antonio tiene el uso de la palabra, activemos la cámara. Buenas tardes a ustedes, al doctor Iván, al doctor Talequi, a la doctora Patrón, muchas gracias por la información que nos dan, al doctor Cancino, que nunca va de una disputa. A ver, no, ese trabajo de mirar desde el punto de vista penal la obra de García Márquez, yo no soy penalista ni me ha faltado, aunque me ha gustado, me parece colosal. Y un punto que me ha llamado la atención, no sé si ustedes lo van a abordar en la actualización, es que como la obra se desenvuelve históricamente en medio de lo que Colombia vivió durante muchos años, las muchas guerras civiles, si ustedes van de pronto a tocar algo relativo al derecho de la guerra, al derecho internacional humanitario, claro, sabemos que hay esos protocolos son posteriores, pero como después de la guerra de sucesión, de la guerra civil de los Estados Unidos, ya se desarrollaban normas sobre ese tema muy incipientes. Yo no sé si ustedes van a referir ese tema, sobre todo porque en la obra, por ejemplo, en La labor en los tiempos del cólera, uno encuentra sucesivas referencias a los tiros de gracia. Así es. No sé si ustedes van a hacer referencia a ese tema. Y dos, ¿cómo es que llaman los penalistas ustedes? La obligación de garantía y la posición de garantes. La posición de garante frente a la obra de García Márquez. Sí, que viene, doctor Marco Antonio, esas preguntas, porque fíjese que sí, claro, igual en la actualización damos varios ejemplos y usted lo trae, pero vamos a tratar eso. Incluso fíjese que para el tema de los mal llamados falsos positivos, que lo que son es unos homicidios en concurso agravados y calificados, por ejemplo, en el Otoño del Patriarca, hay una parte muy precisa para eso, pero nosotros en ese libro lo tomamos frente a por qué, por ejemplo, no es causal de exoneración de responsabilidad una orden cumplida cuando es ilegítima. Y tiene relación con el ejército porque el patriarca ya anciano no dormía, estaba somnoliento, acordándose o sufriendo porque los niños que manejaban las balotas de la lotería
podían decirle a la gente que era una estafa, que eso estaba arreglado y que podía calificarse como ese delito masa o como esa estafa. Ya imagínese que esos delitos masa los trabajaba García Márquez desde el otoño del Patriarca. Y él entonces, ¿qué hace? Le dice a los soldados, le dice, me hace el favor y me sube esos niños a una barcaza, los pone a navegar y les totea una bomba. Y efectivamente lo hace. Y después el dictador se acuerda de lo que hizo y primero los convoca, los asciende 2 grados, le da la medalla del honor, pero los fusila diciéndoles, hay órdenes que se dan, pero no se pueden cumplir, pendejos. Y así se los dice. Y es uno de los ejemplos de por qué hay órdenes que no pueden cumplirse. Y fíjese que eso que se trabajaba en el otoño del Patriarca es lo que hoy en día, al principio de la discusión de esos falsos positivos, se hablaba y se alegaba por parte de los subalternos diciendo que estaban cumpliendo orden legítima de autoridad competente, lo cual no es cierto, y ya García Márquez lo ejemplificaba en el otoño del Patriarca. Y frente a la posición de garantía, claro, García Márquez está repleto de posiciones de garantía porque sus historias, muchas de ellas incluso giran en torno o a la posición de garantía de funcionarios públicos con la sociedad o a la posición de garantía en las competencias por institución de los padres o las madres con sus hijos. Nótese nomás, por ejemplo, cuando la madre de Ángela Vicario se entera de por qué la devuelve Bayardo San Romana después del matrimonio, porque la habían desflorado, y le pega, la coge del pelo y la coge, que sus hermanos cuando llegan la encuentran casi muerta. Ahí no hay un debate solamente entre lesiones personales y tentativa de homicidio, sino entra mucho más fuerte la posición de garantía en razón del parentesco madre a hija que había. Entonces, las ideas ya están recogidas y ese es el trabajo que habíamos empezado a hacer con mi papá y que seguramente la actualización ya estará mucho más referido a las teorías normativistas y funcionalistas y obviamente a todo el desarrollo de la teoría del riesgo, de la posición de garantía, de la asunción del riesgo voluntaria, bueno, una cantidad de cosas en las cuales por ahí veo que está el doctor Santiago Tres Palacios, acudiremos a sus sabios consejos y ayuda también para que nos colabore en esas situaciones. Pero sí estará, doctor Marco Antonio, y le agradezco mucho la pregunta. Muchas gracias. Doctor Talek, ¿algo por adicionar sobre eso? No, particularmente, ese es lo que acaba de decir el doctor Iván. Hay del otoño del Patriarca varios eventos relacionados con posición de garantía y sobre todo con un dictador que tiene muchos relatos sobre las actividades que puede desarrollar un tipo que no conoce ningún marco legal al cual sujetarse. Cualquier situación relacionada con eso está ahí comprometida. Perfecto. Bueno, el tercer tema a abordar en esta presentación es un poco, pues estoy realmente ante personas que conocen muchísimo la obra de García Márquez. Yo creía conocerla, pero al escucharlos creo que me hace falta muchísimo. ¿Por qué los abogados colombianos en formación y los abogados ya formados deben acudir a la obra de García Márquez para formarse? El doctor Telekin me hace una recomendación, ya la tengo aquí apuntado. Yo esa obra de Marta Nussbaum no la he leído algunas otras, pero esa especialmente no, muy importante. Entonces les pregunto. Quijote Abogado de la Mancha, doctor Ronald, es otra obra muy interesante, se llama así, Quijote Abogado de la Mancha, y es precisamente el estudio, se llama exactamente Don Quijote Abogado de la Mancha. En Colombia la publicó Temis, es de Antonio José Uribe Prada, y también trata de una manera muy buena el derecho. Este sí ya es desde muchos puntos de vista. Es una obra muy bonita también, fácil de leer, es divertida, y vuelvo y le repito, en esta del profesor Antonio José Uribe Prada también están muchísimas referencias, pero aquí sí no solo al derecho penal, sino pues él habla, por ejemplo, del tema laboral, habla del tema civil, habla de la prisión, habla de las libranzas, del matrimonio, del pago sin subrogación, de tributos. Bueno, ahí es muy bueno, pero para responder qué le aporta el derecho de los libros de García Márquez al alumno, yo sí creo que David tiene eso mucho más claro. Por David.
Hay una obra que es básica también en este tema y son las de Richard Posner en los Estados Unidos. Él precisamente tiene una que se llama Derecho y Literatura o Literatura Law. Trabaja todos estos temas, lo mismo que el doctor Andrés Botero de la Universidad de Medellín, la memoria no me falla, de la Universidad de Medellín, y es especialista en relacionar literatura y derecho a todo nivel, pero sin duda la que yo recomendaría es Marta Nussbaum, que tiene un libro hermosísimo que se llama Justicia Poética, sobre todo recomendado para los jueces. Bien, perfecto. Bueno, Pero vea, doctor Ronald, yo escucho. quiero decir una cosa más. Es que miren, no es solo García Márquez, es que Sí, sí. la literatura está llena. Mire, yo de verdad, es que yo tengo la fortuna, le digo a mis alumnos, de haber estudiado lo que me gusta y poder trabajar en lo que me gusta, pero yo le aseguro que los laboralistas, por ejemplo, en el tema de las bananeras en la obra de García Márquez, los civilistas también en los temas de familia, en muchas obras de García Márquez y en muchos libros de literatura, van a encontrar su derecho, hasta el derecho administrativo, el derecho constitucional, está en los libros. Ojalá esto sirva de motivación para que en estas 3 semanas que le quedan alguna persona, en probatorio no se imagina, doctor Ronald, lo que hay. Ay, Ojalá que, yo y quiero, no, pero sí, un pasaje que nos causó mucha gracia con el doctor Marco Antonio, lo discutimos mucho, cuando el Fermina Daza detecta la infidelidad, empieza a razonar inferencialmente por los olores de su marido, de Juvenal Urbino, los cuando llega, indicios, exacto, entonces ya dice, aquí pasa algo, claro, y lo remata con un indicio que sumado a la cultura, y lo discutimos, el tema de la regla de la experiencia es cultural, es contextual al claro. momento. Él no va a comer la hostia y dice, ya lo comprobé, dice ella, en los olores, más el hecho de que no vaya el domingo a recibir la hostia, comprobé que aquí pasa algo, me falta es el nombre. Es un razonamiento inferencial, vámonos, muy interesante de analizar. Sí, en probatorio la obra de García Márquez es especialmente agradable para estudiar. Claro, pero además, mire, es que 2 cositas del amor en los tiempos del cólera que ustedes lo tienen tan fresco. Fíjese la forma, yo no sé cómo ustedes lo abordaron, pero muchas personas ven en el comportamiento del protagonista, de Florentino Ariza, un amante noble y perseverante, pero fíjense que el mismo García Márquez lo describe y dice, no señor, este no era un amante noble o perseverante, era un corruptor hipersexual, mojigato, hipócrita, psicópata, grosero, fruto de una enfermedad sin más fundamentos que una irracional terquedad. Y eso lo tratamos nosotros para mirar ya en la actualización la inimputabilidad de muchos comportamientos del protagonista, pero también el amor en los tiempos de la pandemia es muy claro, es decir, es un tipo que todo el mundo ve con mucho amor, cómo le mete una bandera del cólera al barco para hacerlo y hacerlo hasta que mueren. Hoy que nosotros vivimos el coronavirus, sí podemos entender que eso no tiene tanto de romántico y que hay que hacerle un estudio muy de fondo al comportamiento de Florentín. Doctor Cancino, una pregunta. Yo le confieso, yo interpreto a Florentino Ariza así, como un hombre noble, trabajador, echado para adelante. Usted me lo interpreta de otra manera. García Márquez se pronunció así sobre el personaje. ¿Quién, aparte, digámoslo, hay una entrevista? Claro, no, está, léalo en el amor en los tiempos del cólera. Hay una parte en el libro donde lo narra, donde dice que era un corruptor hipersexual, mojigato, hipócrita, psicópata, grosero, fruto de una enfermedad sin más fundamentos que una irracional terquedad. No tengo ahorita aquí la cita, La buscamos, la traigo, pero ahí está. Okay. Pero además es que, claro, es enfermizo porque por eso el tipo después busca tantas compañeras sexuales, es acomplejado con su físico y por eso pues crea esa personalidad y por eso tiene que usar los perfumes y toda la esencia de los perfumes que también gira en torno a la personalidad de él. Entonces ahí hay una circunstancia. Y otra cosa que le quiero decir, porque lo tenía acá muy importante. Fíjese, por ejemplo, en textos costeños hay un cuento que se llama La jirafa, en donde habla del consentimiento también, a usted que le interesó ese tema, en donde fíjese para que usted lo estudie y muchos de ustedes en el tema del consentimiento. ¿Qué pasaba? Había un caraqueño
que se llamaba, si no estoy mal, José Romero. Y él tenía una forma, porque se estudia el tatuaje y se dice, bueno, el tatuaje consentido no es lesión personal. Pero ojo con este consentimiento. José Romero les decía, tú eres mi mujer y quiero que te grabes las iniciales JR, pero en tu frente para que todo el mundo sepa que eres mía. Y la mujer le decía que sí, pero si tenía exclusividad. Obviamente un día dos se encuentran en la calle, se ven la JR y se dan cuenta que incumplió la exclusividad. Van y lo denuncian. ¿Ahí hay delito? ¿Qué hay? Imagínese ese tema en la jirafa de textos costeños, doctor Ron. Buenísimo, buenísimo. Sí. Yo, Sí. antes para finalizar ya el uso de la palabra a las personas que nos están escuchando, ¿qué sucede? García Márquez se dice que logra en sus obras narrar la naturaleza de la humanidad, pero especialmente la naturaleza digamos, de los colombianos. A mí, Mauricio García Villegas es un autor que demuestra que los colombianos somos curiosos ante las normas, ¿no? En principio somos un país institucional, fuerte, con estructura, pero somos incumplidores, repetitivos y maníacos de las normas jurídicas. Nos gusta exigir su cumplimiento, pero a nosotros no. Cuando somos nosotros los que la vamos a cumplir, queremos buscarle, como decimos popularmente, la comba al palo. Mi pregunta es, claro, la relación de literatura con derecho, muchos autores ya la han recomendado, pero podemos particularizar, o sea, en García Márquez aprendemos algo en particular que de pronto en otros autores no encontremos. Es un poco yo sé que es una pregunta muy complicada, muy difícil, pero que quisiera especular sobre ella. Doctor Telequi, no sé si tiene algo que decir al respecto. No, yo creo que no podemos tampoco darle esas categorías. En cualquier parte de la literatura encontramos derecho, y más derecho penal, que es el que encontramos a lo largo y ancho de toda la literatura. Sin embargo, pues García Márquez es un referente en primer lugar porque pues sabemos mediante su biografía que intentó estudiar Derecho. No sabemos si fue la universidad o qué lo sacaría de allá. Algunos dicen que fue la fría Bogotá, que nunca le gustó de verdad. Y en realidad, pues esa es la primera aproximación, pero en todas las obras de literatura encontramos cualquier posibilidad de encontrar figuras jurídicas, de hacer comparaciones, de hacer análisis a partir de esos relatos. De cualquier forma, es un buen ejercicio aquí en cualquier parte pedagógico desde todo punto de vista. Y sobre todo porque a través de la literatura es como se acerca uno a la condición de la naturaleza humana. Deja la frialdad de la ley para acercarse a los sentimientos, a las emociones de los demás. Y el único mecanismo es la literatura, uno de los pocos mecanismos para encontrar de verdad la raíz de la naturaleza humana. Y eso es lo que hace que un juez sea un buen juez, dice Marta Naumann, y un abogado, pues por lo menos no abandone a su cliente. Perfecto, muchas gracias. Bien, pero yo tengo algo más que decir ahí, si usted claro que, por supuesto. me permite. Mire, yo realmente, ¿qué es lo que creo? Mire, García Márquez puso en el mapa a Colombia en una época donde solamente se hablaba de droga y terrorismo. Y ni siquiera el fútbol apareció mucho tiempo después para Italia 90. García Márquez no estaba Shakira, no estaba Carlos Vives, estaba nuestro premio Nobel, que además se fue de Liquiliqui como un homenaje a Latinoamérica a recibir el premio Nobel, una persona que claro que le enseñó al país. Hoy en día, ¿quién, cuando hace referencia a algo insólito que pasa en Colombia, no solo en la región Caribe, no dice esto solo pasa en Macondo? Es decir, García Márquez revivió ese tema de la barriga de trapo con esa persona que se metía a cosas para parecer embarazada. Eso es Macondo. Entonces, claro, García Márquez definió a Colombia y la proyectó de una manera increíble. Ustedes pueden ver especialmente los funerales de la Mama Grande o en 100 años de soledad o en La Mala Hora, una región caribe a raíz de Macondo. Dígame, ¿a quién se le podía ocurrir antes de García Márquez que Aracataca podía existir en la mente de tantos y tantos y tantos colombianos? Hoy en día, las últimas dos gobernaciones, pero especialmente la actual del Magdalena, quieren hacer la ruta de García Márquez para resaltarlo. Entonces nos unió sobre la literatura, independientemente de sus posiciones políticas. La literatura de García Márquez hizo ver a Colombia como un país que no solo era narcotráfico y bombas y terrorismo. Entonces yo creo que el aporte de García Márquez es absolutamente fantástico y digno de aplaudir. William Faulkner sacó a relucir en Estados Unidos los pueblos del sur. Yo creo que así lo hizo García Márquez con Aracataca y toda la región Caribe.
Muchas gracias a los panelistas. Bueno, entonces vamos a dar por unos minutos el uso de la palabra a los asistentes para que si a bien tienen hacer preguntas a ellos, por favor ya saben, si así lo desean, alcen la mano y con mucho gusto les doy el uso de la palabra. La doctora Natalia Urrego. Natalia Urrego, vamos a mirar. Sí, Natalia me había. Yo quiero, Natalia. Natalia, ¿puede alzar la mano? Porque como son 40 para buscar Natalia. Aquí ya la encontré. Bien, Natalia. Natalia. Bueno, listo. Sí. No. Ya, listo, perfecto. No, es que no sabía cómo alzar la mano, aquí no me aparece esa opción. Bueno, Natalia. Bueno, buenas tardes al doctor Iván Cancino, al doctor David Telequi y a todos. A ver, yo tengo una inquietud particular. Ustedes que, según le escuché al doctor Iván Cancino, han sido unos asiduos lectores de la obra de García Márquez, precisamente pues para terminar de complementar esta obra del doctor Antonio José Cancino. Y me queda esta pregunta, ¿cuál era la visión de García Márquez de cómo era el derecho en Colombia? Ustedes mencionan que él tenía una perspectiva garantista o que por lo menos tenía, pues, plasmó algunas ideas al respecto, pero lo que yo puedo, pues la visión que yo tengo, que puede ser una visión de pronto incluso muy sesgada, es que el hombre era un crítico de su tiempo y desde su realismo mágico criticó muchísimas situaciones, muchísimas cosas con las que no estoy de acuerdo, y pues me da la impresión de que de pronto también su visión jurídica también era muy crítica sobre las instituciones. Me gustaría escucharlos puntualmente ustedes que han leído la obra. Voy a robarle el primer turno al doctor Telequi. Estoy absolutamente emocionado porque es un tema que me emociona, pero a las 6 tenía prevista una charla académica. Pero esa pregunta sí, mire, incluso Gerald Martin en la biografía que hace de García Márquez explica ese paso jurídico. Yo tuve la fortuna de hablar 2 veces muy cortas con García Márquez. Una era yo muy niño y otra ya un poco mayor. En la primera ocasión lo vi, fue de las primeras personas que vivió por la circunvalar de Bogotá y recibió a mi papá 2 o 3 veces para comentar sobre el texto. Y efectivamente García Márquez era un crítico de las instituciones, pero era un crítico propositivo. No era una persona que se dedicaba solamente a criticar o no hacer, sino que hacía aportes. Y hacía aportes porque además fue un hombre poderoso, pero de los poderes aquellos que no se circunscriben a lo económico o a lo político, sino poderoso porque lo escuchaban. Le hablaba al oído, entre otros, a Bill Clinton cuando fue presidente de los Estados Unidos, le hablaba a los grandes grupos económicos del mundo y de Colombia en sus distintas sedes, en España, cuando vivió en México, es una institución, y él criticaba las figuras jurídicas, las figuras políticas, las figuras económicas, pero hacía unas propuestas, no públicas, porque no le gustaba tener esa connotación. Pero yo creo que si algún día hacemos algún libro o alguien lo hace de entrevistas con líderes del mundo o cartas o mensajes cruzados, ahí vamos a encontrar un mundo muy importante. Doctor Ronald, doctores, les agradezco mucho el tiempo, pero ahí queda David que sabe tanto o más que yo sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias a usted por hacer la invitación. Gracias. Buenas noches. Doctor Telequi. Doctor, aquí estoy. ¿Algo sobre la doctora Natalia? ¿Alguna aporte adicional? No, sencillamente que el mundo que conoció García Márquez, la Colombia judicial que conoció García Márquez, pues obviamente que es muy distinta a la nuestra. No hay que decir que a partir del 91 y con unos cambios estructurales sí ha habido alguna renovación. Nuestros despachos judiciales, me imagino en la época de García Márquez, pues incluso aquí en Bogotá estaban en edificios deteriorados, los expedientes les caían goteras por encima, eran sitios oscuros de olores penetrantes, etcétera. Ya eso ha cambiado, obviamente estamos en otra situación y yo creo que pues aunque se podría de alguna forma emparejar el pasado con el presente a través de una crítica de que aún no existen algunos elementos de infraestructura, la justicia está mal. Yo creo que en este momento, en comparación lo que él vio que era la justicia, pues hemos mejorado sustancialmente de alguna u otra forma. Los despachos judiciales ya no son lo que él describe en algunas de sus obras, ni los jueces ya son lo que él describe. Hoy tenemos
otros funcionarios judiciales y otro mundo diferente al que él vio. Sin embargo, pues nosotros siempre hemos tenido tradición jurídica. Colombia siempre se ha caracterizado por eso y precisamente una de las profesiones que él eligió para estudiar fue Derecho, precisa y lógicamente porque en este país, pues, o es médico o era abogado en determinados momentos de la historia, pero se da cuenta del prestigio que tiene nuestra profesión y de que en realidad pues no estamos lejos los unos de los otros. Lastimosamente los abogados nos hemos apartado de la literatura, nos hemos apartado en la forma en que escribimos, nos hemos apartado en la forma en que hablamos. Hablar con un abogado a veces es difícil porque se limitan simplemente al tema jurídico, no leen literatura, no se acercan a autores de ciencia ficción, de lo que sea, de historia, y es muy importante ensayar todos esos caminos para tener un entendimiento de todo en la vida, porque más que todo en penal uno se tropieza con muchas situaciones que no están realmente en los libros de derecho y que sí se los puede uno encontrar en la literatura. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que voy a sugerir en el grupo de lectura colectiva que el siguiente, o al menos luego leamos el libro de Martha Nussbaum sobre justicia poética. Creo que se nota su interés y debe ser una obra se muy... concentra mucho en Charles Dickens. Dice que Dickens debería ser el juez, el autor que deberían leer los jueces, porque describe pues una Inglaterra de niños explotados, de pobreza absoluta, etcétera, que bien vale la pena ponerse en los pantalones de esas personas para juzgarlas. Y eso es básicamente lo que ella dice. Ponerse en los pantalones de otro es generar empatía, sentir que esa persona no es simplemente un objeto, un número, un instrumento de nada para echarse un discurso sobre los propósitos o las morales sociales. No, me parece que cada juez debe examinar con quién está, a quién va a juzgar y en realidad encontrar que se trata de un ser humano. Y si se acerca a esa posibilidad, no estamos diciendo que viole la ley en lo absoluto, pero sí que al menos sienta empatía por esa persona a la que le va a juzgar. Muchas gracias.